Vamos a hablar hoy de estar enfocados en la meta. Enfocados en la meta. Padre, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Pero sobre todo, Señor, la parte más difícil para muchos de nosotros, aplicarla a nuestra vida, vivir de acuerdo a ella, Señor. Y a mí, Señor, ayúdame a ser paciente con los que les toma más tiempo, con los que les toma más tiempo aplicar o aprender los principios bíblicos. Ayúdame a ser paciente para que todos podamos ver tu gloria. Gracias, Señor. Amén. A ver, Filipenses capítulo 3. Vamos a estar enfocados en la meta. ¿Okay? Algunos verán que dice ahí el título Prosigo al blanco, pero no se quede con el título porque vamos a ver varias cosas en todo lo que vamos a leer. Pero vamos a empezar leyendo los versículos desde el 1 hasta el 6. Primeramente vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 6. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hablando en este tiempo, a mí no me es molesto decir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vamos a leer hasta ahí por ahora. ¿Ok? Pablo empieza este capítulo hablando de personas que estorbaban a los que estaban en la fe. ¿Cómo los estorbaban? Bueno, cuando ustedes ven que dice guardaos de los perros, no se refiere a Lúa. Se refiere los mismos que dicen los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Hay una palabrita que es importante cuando se está leyendo la Biblia y se llega a una cosa como esta y nosotros no sabemos, quedamos así como que... Entonces, la palabrita esa que arranca el versículo 3 es muy importante porque esa palabra significa, esta es la explicación de lo que vengo diciendo. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, porque nosotros somos la circuncisión, no ellos. Se dan cuenta que yo le agregué algo, ¿verdad? Él está diciendo, nosotros somos la circuncisión, no ellos. Entonces, los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros, se refiere a los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos tenían una señal del pacto que tenían con Dios y eso era la circuncisión. Entonces, cuando habla de los mutiladores del cuerpo es porque quitaban un pedacito del cuerpo. Entonces, él está diciendo, nosotros somos la circuncisión. O sea, el verdadero pacto con Dios es el pacto que nosotros tenemos con Dios, no la circuncisión. Eso no es el pacto. El pacto real con Dios es la relación que nosotros tenemos. Dice, los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué dice no teniendo confianza en la carne? Bueno, porque para seguir la ley tenía que hacerlo con mis propias fuerzas. Yo tenía que enfocarme y concentrarme, bueno, no voy a matar, no voy a hurtar, no voy a mentir, voy a honrar a mi padre y a mi madre, no voy a adorar ídolos, no voy a hacer mi imagen ni voy a inclinarme a ella, voy a guardar el día de reposo, etcétera, etcétera. Y tenía que estar siempre enfocado para no fallar en ninguno de los artículos de la ley judía. Pero dice, nosotros que en el Espíritu servimos a Dios. O sea, nosotros no servimos a Dios. Yo no sirvo a Dios porque, bueno, yo soy muy bueno y quiero servir a Dios. No, sino que en el Espíritu, en mi relación, el Espíritu Santo es el que me guía para que yo sirva a Dios, para que yo haga la voluntad de Dios, para que yo agrade a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Lo que yo hago o no haga, lo que yo hago bueno, o inclusive lo que yo en algún momento haga malo,
Normalmente podemos decir, lo que hago bueno es porque Dios lo hizo. Y lo que hago malo es porque Dios también lo hizo. No, pero lo que pasa es que cuando yo hago algo mal, Dios está mostrándome mis errores, mis faltas. Cuando Dios permite que ocurran cosas en mi vida que podemos decir negativas, y que el mundo se me está viniendo abajo y que yo no quiero saber de nadie porque soy el hombre que tengo más problemas del mundo. Y que Dios está tratando con mi vida para que yo lo mire a Él, para que yo me enfoque en Él, para que yo viva para Él. Entonces, por eso nosotros en todo nos enfocamos nos gloriamos en Cristo Jesús. Nosotros vivimos por fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Bueno, si esta gente que se creen muy religiosos, que se creen muy santos, porque ellos, entre comillas, siguen la ley, porque ¿qué decían ellos? Bueno, aquí ustedes no tienen problema, pero a Dionisio y a mí nos dirían, ustedes no son salvos si no se circuncidan. ¿Ok? Entonces llegaban aquí como estos grandes servidores de Dios. Hay un hombre que a mí de vez en cuando me gusta escuchar porque gracias a Dios he llegado a cierto nivel de madurez para poder, como decía una amiga mía, usted es buen comedor de pescado. El buen comedor de pescado sabe sacar las espinas, ¿no? Usted es buen comedor de pescado, bueno, sabe sacar las espinas. Pero él dice muchas cosas a nivel histórico, a nivel arqueológico, que son valiosas para mí. Pero es un judaizante, él lo que quiere es que nosotros sigamos la ley. Entonces ya yo sé que lo que él habla en cuanto a quererme llevar a la ley, yo eso lo desecho. Pero todas las enseñanzas históricas y arqueológicas son sumamente importantes y yo escucho para poder aprender. Ahora, no lo escucho todo el tiempo. Hubo un periodo en que lo escuché un par de semanas y después dejé de escucharlo. Algún día si veo alguna cosa interesante, vuelvo y escucho y desecho lo malo y me quedo con lo bueno. Entonces Pablo dice, si ellos se creen que son la gran cosa, si ellos creen que porque son israelitas son la gran cosa, bueno, yo más, o sea, yo me puedo creer más que ellos, porque yo fui circuncidado al 8º día, eso era lo que mandaba la ley, que fuera circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea, soy israelita de pura cepa de la tribu de Benjamín, o sea, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, los fariseos eran la secta religiosa más estricta que existía en el pueblo de Israel. Y en cuanto a celo, o sea, celo por la ley, celo por Israel, perseguidor de la iglesia, o sea, yo tenía tanto celo por la ley que perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, yo seguía los mandamientos que nadie me podía cuestionar. O sea, yo tengo de qué gloriarme, yo tengo un pedigrí, yo tengo algo muy grande detrás de mí, en lo cual yo en la carne, como decir, en este momento yo soy licenciado en Harvard, magister y doctorado en Oxford, bueno, si no lo saben, son de las iglesias más renombradas del mundo. Tengo 2 maestrías en Stanford, o sea, son las universidades más reconocidas del mundo. Entonces Pablo dice, yo tengo todo este rango, toda esta cosa, y entonces dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí es donde está el asunto. Porque Pablo está diciendo de salida, yo tengo una meta. Yo tengo la mirada puesta en algo. Y todo lo que me estorba tiene que quedar a un lado. No importa cuán bueno parezca, no importa cuán agradable sea, no importa cuánto me guste, no importa cuánto me haga sentir bien, no importa que todo el mundo me alabe, si no me ayuda a conocer a Cristo, si no me sirve para ganar el amor de Cristo, si me aleja de Cristo, yo lo tengo por basura. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender algo.
Esto me recuerda, digo, yo no soy tan celoso como Pablo, pero definitivamente yo sé lo que es esto. Porque antes de conocer al Señor, yo hablaba con alguien y le contaba en estos días, hablaba con mi yerno el domingo, y le decía, yo empecé a trabajar a los 18 años. Cuando empecé a trabajar, ¿cuál era mi visión? Bueno, mi visión era tener un trabajo, y yo había visto a mi mamá trabajar toda su vida en un mismo lugar, a mi papá trabajar toda su vida en un mismo lugar. Y conocía mucha gente que había trabajado toda su vida en un mismo lugar y se habían jubilado. Mira, mi aspiración era, como decía en estos días, tener un trabajo, pagar mis cuentas, respirar, comer, hasta el día que me fuera a morir. No tenía mayor aspiración que eso. Entonces, cuando yo tengo como 5 años trabajando, yo tenía como 23 años más o menos, sí, empezaron a ocurrir cosas. Donde yo trabajaba como vendedor, habían 3 rangos para los vendedores. Estaba el vendedor, raso como era yo, estaba el ayudante del supervisor y el supervisor. Eran los 3 rangos y de ahí venían los gerentes y esas cosas. Y yo podía aspirar a cualquiera de estos 2 rangos. Entonces, un día se quedaron vacantes 3, 2 de supervisor y 1 de ayudante de supervisor. Eso tenía un nombre, pero a mí se me olvidó cuáles eran los nombres que tenía. Y yo tenía 2 compañeros que entraron juntos. Los 2 tenían menos tiempo que yo en el trabajo. Pero uno de ellos era excepcional. O sea, era un compañero que rebasaba a todos los demás en cuanto a su calidad de trabajo. El otro era desordenado, se paviaba y otro poco de cosas. Pero los 2 eran amiguitos del gerente. Así que cuando fueron a asignar los rangos, a mí me dejaron de ayudante y a estos 2 lo pusieron de supervisor. Y por primera vez en mi vida peleé por algo. Y les dije, miren, si ustedes no me dan el de supervisor, no quiero nada, no me den ningún rango. Y recapacitaron y me dieron el que me merecía. Porque no era que yo me lo merecía. Porque nada más estábamos él y yo para alcanzar esa posición y él no era mejor que yo. Entonces, a partir de ahí empezó una escalada de ascensos. Después abrieron una empresa en Panamá y yo dije, y venía con ese mismo muchacho en el bus, el que se paviaba y todo ese poco de cosas, que quería que lo votaran y no lo votaban porque era amiguito del gerente. Y él venía diciendo que le había pedido al gerente, era ahora otro gerente, que lo transfirieran a zona libre. Para que ustedes entiendan, la transferencia a zona libre era un salto enorme. Era muchísimo más que colocarlo como gerente, porque el de zona libre ganaba mucho más dinero que lo que ganamos nosotros. Y yo venía en el bus y él me venía hablando y yo venía pensando, él cree que tiene derecho a esa promoción con la forma en que se comporta. Y yo que hago las cosas bien, que me esfuerzo bien, no, hombre, yo llegué ese día, nosotros contábamos los cassettes, los rollos de película, todo eso se contaba cuando nosotros llegábamos al turno, y yo le dije al supervisor que estaba ahí, mira, vete, yo me hago responsable. Y me disparé de una vez para donde la gerente administrativa, y le dije, yo quiero ir a Multitech, la empresa que acaban de abrir en Panamá. Si no me dejan ir a Multitech, yo quiero irme para zona libre, pero quiero irme. Y ella abogó por mí, se lo voy a hacer corto, me dijeron que no, a los meses querían a otro, ella dijo, si van a dar la oportunidad, que tienen que hacer también este otro, y finalmente quedé yo con el puesto. Bueno, el asunto es que yo seguía ascendiendo, porque yo fui queriendo más, y Dios me fue colocando más arriba. Pero cuando yo me convertí, de verdad me convertí, que resulta que en mi trabajo yo a veces trabajaba domingo, y un domingo fuera de la iglesia para mí era una tortura, un martirio. Yo no quería estar fuera de la iglesia nunca. Habían seminarios y cosas que se daban los domingos y yo no podía estar. Habían campamentos a los que yo no podía ir. Entonces ya no quise, no me importaba el dinero, yo quería estar en la iglesia. Yo quería conocer más de Dios. Para mí en ese momento conocer más de Dios era ir a la iglesia. Después aprendí que no, que habían otras formas. Pero todo lo que era importante para mí dejó de serlo. Y aún hoy, a mí lo único que me importa es Cristo. Que si me gusta ver televisión,
Pregúntele cuánta televisión vemos nosotros. Esa televisión pasa apagada. Y ahora nos llevaron una cajita con la que podemos ver internet. Y en estos días nos dimos cuenta que estaba en internet el Evangelio de Mateo, de Lucas, encontramos primero. 2 horas, así que pum, pusimos el Evangelio de Lucas y a correr el Evangelio de Lucas. El de Mateo, y eso es lo que ha estado sonando en la casa todos estos días, el Evangelio de Mateo, el de Lucas, el de Marcos. Ya. Entonces Pablo dice, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida, porque Pablo tenía una meta. La meta era, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, el amor por las cosas que tenía antes, o sea, lo que él amaba antes, ya no lo amaba. Ahora dejó eso y ahora el amor de él se volvió a Cristo. Y una de las cosas que tenemos que comprender algo, nosotros tenemos que tener algo bien clarito. Nosotros no podemos amar a Cristo y amar otras cosas. No podemos amar títulos, no podemos hacer las dos. O amamos a Cristo, el mismo Señor lo dijo, no podemos amar a Dios y a la riqueza. Y la riqueza es cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor. Y eso puede incluir a nuestros hijos. Entonces, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Mire lo que Pablo está haciendo. Primero dice, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y después dice, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? El que ama a Cristo, lo único que quiere es conocer a Cristo Jesús. El amor de Cristo nos lleva a querer conocerlo. Y dice, Cristo Jesús mi Señor. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es mi amo. No es mi Señor como el Señor, el jefecito que tenía. No. Es mi amo. No es mi Señor 8 horas al día. Es mi amo 24/7. 365 días al año y si es bisiesto 366. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí, en la forma en que está escrito en nuestra Biblia, dice que lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Esa palabrita para. Quiere decir que si yo no tengo eso por basura, no gano a Cristo. Quiero tenerlo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Primero, Pablo tenía una meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué hizo Pablo para poder alcanzar esa meta? Despojarse de todas las cosas que... Lo tuvo todo por basura. Se despojó de todo, como dijo el hermano Dionisio, vamos a utilizar las palabras del hermano Dionisio. Despojó de todas esas cosas. Él quería ser hallado en Cristo. Y dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la meta suya? ¿Por qué o para qué está viviendo? ¿Ok? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y aquí él pone otra cosa. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la meta de Pablo ahora? Aquí él pone otra meta adicional. ¿Cuál es? ¿La están viendo o no la están viendo? Para decirles, si no la han visto yo se lo digo. La resurrección de los muertos. Pablo está enfocado en que algún día Cristo va a venir y si Él ha muerto, Él quiere resucitar con Cristo. Pero si usted no está viviendo para Cristo, entonces tampoco no va a morir con Él. Allá en Timoteo, Timoteo. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáramos, Él también nos negará.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora miren el asunto. Aquí mismo nada más. Pablo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Ok? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bien. Entonces dice, si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Infieles en qué forma? Bueno, si agarramos solamente este texto, si nosotros no morimos con Él, somos infieles. Y si usted no muere con Cristo, Cristo le va a negar. Así de sencillo. Si usted no vive para Él, entonces no espere que Cristo le reconozca cuando Él llegue el momento de la resurrección, cuando llegue el momento en que Él va a levantar a su pueblo. El Pablo dice, así como quien habla locuras, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero Pablo, yo estoy seguro que no está diciendo eso por él mismo, él está tratando de que la gente entienda algo. Mire lo que está diciendo Pablo, versículo 10, a fin de conocerle, ¿ok? Mire, a fin de conocerle, 1, 2, y el poder de su resurrección, 3, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y la participación de sus padecimientos. Una cosa que anhelaban los apóstoles en el primer siglo era sufrir por Cristo. Cuando agarran a los apóstoles y los azotan, dice que ellos salieron felices de haber sido tomados por dignos de padecer por el nombre. ¿Cuántos quieren padecer por Cristo? ¿De verdad? Piénselo bien, porque lo que pasa es que nosotros decimos muy rápidamente amén. Pero, por ejemplo, allá en Lucas 14, que lo cito también bastantes veces, dice, ¿qué hombre, si va a edificar una torre, no se sienta primero y calcula cuánto material necesita para edificar la torre? No sea que se quede sin el material necesario y después se burlen de él. ¿O cuál rey, viendo que vienen contra él, uno contra 20,000 serpientes, ya ese cálculo a ver si lo puede enfrentar con 10,000 y si no, manda una embajada a pedir acuerdo de paz? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Bueno, ella está hablando de lo que tenemos que hacer nosotros para seguirle a Él. Y Él está diciendo lo siguiente, mira, piensa bien lo que estás haciendo. Porque no es cualquiera el que me puede seguir a mí. Tú tienes que estar seguro de que cuando llegue la prueba, de que cuando la cosa se ponga difícil, no vas a echar para atrás. Y Pablo dice, yo quiero participar. Yo quiero ser parte de los padecimientos de Cristo para parecerme un poquito a Él en su muerte. Para morir más o menos como Cristo murió. De nuevo, hay un enfoque. Él está pensando en que algún día Cristo va a venir. Y si Él no está listo, si Él no ha hecho lo que debe hacer, si Él no ha vivido como debe vivir, entonces no lo va a alcanzar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí, una de las cosas que nosotros tenemos que tener por norma, no importa si usted atrás hace 10 años, hace 5 años, hace 2 días fue un gran siervo de Dios, olvídese de eso que todavía le queda mucho por delante. Ahora, no importa si usted atrás fue un boquisucio, mentiroso, fornicario, adúltero, no importa, olvídese de eso, mire hacia adelante que hay muchas cosas que andar. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos que mirar hacia la cruz, hacia adelante, y tenemos que mirar hacia la resurrección. La cruz quedó atrás también. Tenemos que mirar hacia la resurrección. Y para nosotros llegar a ese momento de la manera adecuada para poder resucitar con Cristo, nosotros tenemos que haber vivido para Cristo. Hace un rato escuchaba un video donde habían varios pastores, varios de ellos los admiro, casi todos. Había uno ahí que no sé quién. Y estaba cada uno explicando por qué sí se podía, bueno, la mayoría de ellos dijeron por qué sí se podía celebrar Navidad. Y yo estaba escuchándolo
Y me puse a pensar, oye, esta gente está diciendo que Jesús Adrián Romero tiene razón. Porque él dice que uno puede celebrar Halloween y no tiene que ver nada de dónde viene Halloween, si nada más uno hace las cosas buenas y pide pastillas y trucos. O sea, ¿qué tiene de malo que yo disfrate a mi niño de angelito y él vaya por las casas pidiendo pastillas? Entonces, no importa de dónde viene la Navidad. Agarren lo bueno, disfrácenla con el niño divino, con el niño Jesús, perdón, y ya, ¡guau! La Navidad. Podemos celebrarla. O sea, pónganle un manto blanco a toda la sociedad y ya quedó bien, ya lo limpiaron. Vea, déjeme decirle algo. Yo no me atrevo a condenar a nadie por celebrar Navidad. Estemos claros en eso. No me atrevo. Sin embargo, nosotros hemos llegado al entendimiento de algo. O nosotros seguimos a Dios como Él quiere, o no le estamos siguiendo. Y una de las cosas que ya hace unos meses atrás dije, que yo he observado, es que la cualidad de Dios más olvidada, más ignorada, es que Dios dice, yo soy celoso. Ahora usted, no sé si tiene idea de lo que es una persona, de lo que significa cuando alguien es celoso. Una persona celosa, un ser celoso, no puede ver ni siquiera el celaje de lo que le provoca el celo. No se lo puede ni siquiera imaginar porque una vez le da, claro que Dios no te está imaginando nada, le entra el enojo y la ira por imaginarse que la mujer o el hombre o lo que sea están por ahí cerca. Ni siquiera están, pero, o sea, no tienen ni idea. Y cuando usted entiende realmente, cuando Dios dice, yo soy celoso y está hablando de los ídolos, a Dios le molesta que nosotros siquiera lo pensemos. A Dios le molesta que nosotros agarremos una fiesta pagana y la cubramos con un manto de bondad y ya digamos, ay, es una fiesta de Dios. ¿Ustedes creen que Dios ocultó el nacimiento de Jesús por gusto? ¿O no se han dado cuenta que el Señor Jesús nos dijo, haced esto en memoria de mí? ¿Qué? ¿El nacimiento? No, la muerte y su venida. Eso es lo importante. Él señaló lo que era importante. Todo lo demás va de acuerdo a mi emoción. Ah, si me gusta, lo apruebo. Si no me gusta, lo apruebo. Si me gusta, busco todas las razones posibles para decir que sí. Y si no me gusta, ese asunto de que, no, que la gente está sensible es mentira. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron en Navidad? Vayan por todos lados preguntándole a la gente cuántos se convirtieron en Navidad. No van a encontrar, porque eso es mentira. Ahora, ¿que debemos predicar en todo tiempo? Sí, debemos hacerlo. Pero yo lo que digo es cómo nosotros nos volvemos hipócritas muchas veces porque condenamos una cosa por algo y aprobamos otra cosa a pesar de eso mismo. Nosotros tenemos que saber y enfocarnos en qué vamos a hacer. Ahora, déjenme explicarle algo. Yo no tengo ningún problema en decir lo que pienso. Yo no ando condenando a nadie por lo que piensa, ni por lo que hace. Como les he dicho otras veces, lo que yo entiendo, lo que yo conozco de la Biblia, eso les enseño. Entonces, nosotros tenemos una meta. Y si yo tengo una meta, todo lo que me estorba para alcanzar esa meta, tengo que dejarlo a un lado. Todo lo que me puede afectar o puede impedir que yo alcance la meta, tengo que dejarlo a un lado. Nosotros debemos seguir hacia la meta. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y mira, a mí me llama la atención porque Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero entonces acá, en el versículo 15 dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentado unos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, dice que no que ya sea perfecto y después dice que somos perfectos. O sea, ¿es perfecto o no es perfecto? Pero de lo que Pablo está hablando es que todos los que hemos alcanzado cierto nivel de madurez,
debemos sentir lo mismo. Debemos saber que tenemos un llamamiento, tenemos una meta, tenemos que cumplir con lo que Dios ha establecido y tenemos que saber que no podemos desenfocarnos. No podemos estar pensando o perdiendo el tiempo en cosas que realmente no son de provecho para alcanzar la resurrección de Cristo. Piense un poco. Pregunto, hasta hoy, ¿ha vivido enfocado en su meta? ¿O ha vivido enfocado en alguna meta? ¿Su meta está definida por parámetros humanos o está enfocada en Cristo? ¿En qué está enfocada su meta? Este es el último culto de enseñanza de este año. Realmente viene el culto de oración, pero ya no va a haber más, digamos, enseñanza o prédica de lo que queda de este año, porque ya viene el jueves y después el domingo. Y yo tengo por norma tratar de dejarme guiar por el Señor. Y no quiero decir que otros no lo hagan, pero yo trato de no dejarme influenciar por fiestas o por épocas del año para traer un mensaje o una enseñanza. Pero cuando preparaba esto, que pienso que el Señor me lo dio, entonces me di cuenta que este es el último culto del año. Y yo no sé lo que usted hizo en este año. Yo no sé cuál es su meta. Yo no sé cuántas cosas buenas o cuántas cosas malas ha hecho. No sé si ayer comió o no comió, yo no lo sé. Pero viene el tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Qué es lo que a usted más le importa? ¿Qué es lo que usted más anhela? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Y qué está haciendo usted? ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Está preparado? Si no está preparado, olvídelo. Ah, sí. O sea, estaba sentado allá y que increíble que el hermano Dionisio haya escogido esa porción para leer hoy. Vengo en breve. Vengo en breve. Miren, yo les he dicho algunas veces que yo quisiera predicar distinto, pero me doy cuenta de algo. El Señor está tratando de prepararlos a ustedes. El Señor está tratando de que ustedes estén listos, porque no es solamente la venida de Cristo. Miren lo que pasó ya hace poco. Y la pregunta es, ¿ustedes estaban listos para la pandemia, para el COVID? Yo estaba listo. Miren, muchos pastores empezaron a sembrar el miedo, no salgan, no sé qué, no sé cuándo. ¿Me vieron alguna vez en eso? ¿Me vieron alguna vez preocupado por el COVID? ¿Me vieron tratar de sembrar y dije algo para sembrar o para que ustedes le tuvieran miedo al COVID? Yo estaba preparado. Estar preparado no es tener medicinas en mi casa, ni un pocotón de agua por si acaso hay una hecatombe nuclear, ni nada de esas cosas. Estar preparado es tener nuestro corazón con Cristo. Es tener la vista puesta en su palabra, es tener la vista puesta en el Señor y caminar mirándolo a Él y no mirando, en el caso mío, a Vanessa, o estar mirando a mis hijos, o estar mirando a que tengo comida o que no tengo comida, que hay que arreglar el carro. Yo estoy enfocado en Cristo. ¿En qué está enfocado usted? ¿Cuál es su meta? ¿Qué quiere alcanzar?
¿Qué quiere lograr? Piénselo. Porque cada vez que yo pregunte cuándo viene Cristo, van a contestar en coro en cualquier momento, pero no es lo que dice con su boca, es lo que cree en su corazón. Allá en Callecú, un día el hermano Pablo se paró hace bastantes años atrás y empezó a decir, y aparentemente eso lo dicen en todos lados, no sé si inició en Callecú o si inició en otra parte, pero ya lo he oído por muchos lados. ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Y muchos están pasándola muy mal. Muchos no saben lo que es bendición. Muchos no saben lo que es prosperar realmente. Pero repiten como papagayo todo lo que se les dice que digan. Ahora, ustedes pueden decir todo el tiempo Cristo viene en cualquier momento, porque eso es una realidad, no importa cómo usted esté. Pero la pregunta real es, ¿lo cree o no lo cree? Porque como he dicho otras veces, su manera de vivir lo va a mostrar. Si yo creo que Cristo viene en cualquier momento, yo no ando jugando al cristiano, sino que yo me afirmo y de nuevo, 1 Juan 3:3, me purifico a mí mismo. Tenemos que enfocarnos en la meta. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Dele, Anesh. Espere el micrófono para que todos podamos escuchar. Pastor, qué celoso. Gracias. Ay, esa es difícil de explicar, pero voy a tratar de hacerla como... Es muy buena pregunta, Anesh, por cierto. Sí. Imagínate que Evans tiene un grupo de amiguitos y a ti no te gusta que nadie juegue con Evans sino solamente tú. Entonces, tú serías una niña celosa que no quiere que nadie juegue con su hermanito. ¿Ok? En el caso de Dios, la gente quiere adorar a Dios, pero no conoce a Dios. Entonces se inventan dioses, se inventan imágenes, o a veces no se inventan imágenes, sino que aman a una persona más que a Dios, y Dios no le gusta que nosotros amemos a nadie más que a Él, porque Él es el único digno de que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Entendiste? Bien. Gloria a Dios. ¿Otra pregunta? ¿O otro comentario? Claro, enséñenle a tus adultos. Dale, Angelis. ¿Qué significa circuncisión? Ok. Circuncisión es... Nosotros los hombres tenemos una telita en donde está nuestro miembro. Entonces, eso se corta y se desecha. Eso es la circuncisión. No sé. Yo no sé hasta dónde le enseña a su familia. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes de qué está hablando? ¿O no? Dime si no entendiste. ¿Angelis? ¿Ah? ¿Sabes lo que es el pene, verdad? Bueno, alrededor del pene hay una telita. Eso se corta y se bota. Esa es la circuncisión. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que se haga eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacían? Bueno, la circuncisión se hacía porque era una señal. Ok. Dios le dijo a Abraham que como una señal de un pacto, ¿sabes lo que es un pacto, no? Es un acuerdo que hacemos tú y yo. Y para que hubiera una señal de ese acuerdo, algo que fuera tangible, algo que se pudiera percibir de que había un pacto con Dios, Dios le ordenó a Abraham que él y toda su descendencia, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos los demás, los hombres, los varones, tenían que hacerse la circuncisión. ¿Alguien más? Ya sabe. Que es el pacto que hizo Dios con Noé cuando puso el arco iris.
Es un compromiso, un acuerdo, un contrato. ¿Te podemos ir? Ok. Entonces no entendieron nada una de las dos. Ok. Bueno, si no preguntan, pues no preguntaron. Pero yo sí quiero ser insistente. Como decía, dicen Pedro y Pablo, para mí no es gravoso y para ustedes es bueno. Nosotros estamos viviendo en tiempos en que la iglesia se ha relajado muchísimo, demasiado. Al punto de que muchas iglesias tradicionales que se consideraban de buena doctrina están aprobando cosas que son obviamente antibíblicas. Obviamente antibíblicas. Y eso tiene un origen. Cuando la iglesia se aparta de la Biblia, cualquiera se aparta de la Biblia, va en camino de descenso. Puede ser que al principio no se note, pero no va a demorar mucho en que se vea que va en picada. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos por ser bíblicos y mantenernos en lo que la Biblia enseña. Quería preguntarle a los hermanos, por lo menos dos que me contesten, ¿qué entiende por tener algo por basura que decía el apóstol Pablo? Dice, lo he tenido todo por basura. ¿Qué significa para usted que el apóstol Pablo dijera eso? O sea, piénselo como usted. ¿Qué sería para usted tenerlo todo por basura? ¿Qué sería? ¿Qué significa? Bueno, lo que él tenía, lo que teníamos nosotros también. Lo que él tenía antes de conocer al Señor Jesucristo. Lo que según él pensaba que era lo bueno, pero cuando ya tú, por la misericordia del Señor, en tener un encuentro con él, entonces se dio cuenta que todo lo que él tenía es por basura, como el caso fue de nosotros también. La persona natural, su mente está puesta en lo terrenal, en el mundo, ¿verdad? Y piensa que eso es. Pero cuando ya se da cuenta de que lo más importante es seguir a Cristo, seguir lo que el Señor manda y las grandezas que hay de parte de Dios, entonces ya no podemos ver que yo era un mentiroso. La mentira es una basura. Yo era un envidioso, yo era un vicioso, bueno, todo eso es basura. Poniéndolo mal, según, entre comillas, pero también el apego a lo material, a la casa, como dice el hermano, la casa bonita, el carro, la cuestión, los hijos, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo que el apóstol dijo, que lo que él tenía, pues lo tenía por basura. Y nosotros debíamos decir lo mismo por basura. Ya voy a decirle algo, yo, referente, que nadie decía nada, bueno, es que aquí en el dice, a fin de conocerle el poder, no, sin alguna manera, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí el apóstol se está refiriendo en ese sentido porque él sabía que muchos de los que estaban allí, o a lo que le está yendo, no lo eran. Pero él no quería excluirse porque él dice, yo voy a ponerle un ejemplo a ellos cómo debe serlo.
Al contrario, acá cuando dice, así que todos los que somos perfectos, ya había pasado la primera parte, ¿no? Entonces él está reconociendo porque vale la pena el consejo que él está dando para llegar a la perfección. Sí, lo que él está diciendo es, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es que ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección sino hasta que venga Cristo. Pero cuando dice acá, todos los que somos perfectos, está hablando de todos los que hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual, tengamos un mismo sentir. Es también es verdad como dice el hermano, y es como estaba pensando yo en estos días que le estaba comentando a la hermana, que eso, por basura, todo lo que uno desea, o sea, siempre yo, es el siempre ego, mi ego, yo quiero esto, yo quiero aquello, deseando siempre complacerme yo, satisfacerme yo, eso, como eso lo tengo yo así, pues como basura. O sea, cuando uno deja eso y pone en primer plano todas las cosas del Señor, por lo menos como el Señor que manda, ¿no? Que dice que llevemos su palabra. Eso es un mandato de Él, es una ordenanza, es lo que es el que tenemos que hacer. Eso es lo que yo entiendo así como basura, dice. Eso se obtiene, como dije al principio, uno mismo se pone a meditar, hey, mira, esto que yo, esto es lo que yo andaba, eso no, eso es una basura. No es porque nosotros, no, es porque el mismo Señor, el Espíritu, nos da conciencia de que podamos, por eso que siempre se habla sobre que sin entendimiento, la mente cautorizada y cuestiones, porque la gente que no quiere saber nada de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros sí tenemos nuestra mente así, ¿verdad? Ya por parte de Dios, que es el que nos va a entender eso. No es que nosotros, que entendemos, nosotros mismos somos testigos. Hey, yo perdía mi tiempo en esto, es una basura. Ahora, como añadidura a lo que ustedes ya están diciendo, que es cierto. Dios le bendiga. Amén. Para nosotros, ya que conocemos al Señor, como dice el prosigo al blanco, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque como las cosas que tenemos ahora no son basura para lo que dice el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas terrenales, entonces creo que en vano murió el Señor. Tenemos que tener nuestra mirada en las cosas celestiales, porque las terrenales pasan, pero las celestiales permanecen para siempre. Y creo que si nuestra salvación es algo precioso, que no hay precio para pagar lo que el Señor hizo. Amén. Y como dice, prosigo al blanco, no somos perfectos, pero tratando de buscar la perfección, creo que el Señor nos ayuda. Ahora, no sé si alguien más quiere hablar. Yo lo que sí quisiera destacar es que, viendo el ejemplo del apóstol Pablo, lo que él estaba estimando por basura eran cosas excelentes. Excelente, exacto, eso es lo que iba a decir. O sea, lo que tenemos que ver aquí es que Pablo estaba diciendo, no está hablando de, como decía hermano, yo era un mentiroso, no, yo era un tipo de rango, tenía una buena posición, era un hombre íntegro, y aún mi integridad la tengo por basura. Miren, él dice que en cuanto a la ley irreprensible, él era íntegro. Y esa integridad que él tenía en base a la ley, la tengo por basura. Ahora, ¿nosotros qué hacemos con la basura? ¿La guardamos? ¿La tenemos en la nevera? ¿La guardamos en una despensa? ¿La tenemos en una vitrina? ¿La
a patacón, pues. Entonces, Pablo está hablando de cosas excelentes. O sea, yo era lo máximo. Y todo eso máximo que yo era lo tengo por basura. Por eso dije que es añadidura, porque lo que ustedes dicen también. O sea, no es que... Pero, entonces, lo que él dice... Como por lo menos los hombres estos que están como en la NASA, porque ellos son Sí, súper sabios. algo así. Todo eso. Esos jóvenes que son, ¿cómo es que le llaman a esos jóvenes? ¿Cómo? Nerd. Prodigios, Ajá. eso. También, genios, eso. Entonces, Ok. todo eso hay que estimarlo. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa con referencia a eso es... todo lo que Pablo dice, todo lo que él muestra ahí es la excelencia del mundo en cuanto a la carne. Y es como cuando hace un tiempo atrás decía que uno de los errores que nosotros cometemos como cristianos es que decimos a nuestros hijos: usted tiene que prepararse para ser un buen profesional. Pero no le decimos: usted tiene que prepararse para ser un buen cristiano. Usted tiene que estudiar para ser el mejor para Cristo. Usted va a ser un cristiano científico, no un científico cristiano. Usted va a ser un abogado, un cristiano abogado, no un abogado cristiano. Lo primero para usted es Dios, por lo tanto Dios va primero en todo. Y de ahí todo lo demás. Entonces a usted no le importa, por ejemplo, si yo soy estaba escuchando hace un rato, ya lo había escuchado, la historia de Kaká. O sea, quizás ustedes no sepan quién es Kaká, pero Kaká era un jugador de fútbol, es un jugador de fútbol ya retirado, que cuando nació tenía problemas óseos, sus huesos eran 2 años menores a los de su edad y era muy frágil. Le dijeron que él no podía jugar, y no podía jugar, y no podía jugar, pero el hombre jugó, y no solamente jugó, sino que alcanzó el Balón de Oro, ganó la Copa del Mundo y ha logrado muchas cosas. Pero en todo momento, él daba gloria a Dios. Tenía un suéter que se levantaba, había uno debajo de él, decía en inglés: I belong Jesus, yo pertenezco a Cristo. Y él decía: lo que yo soy se lo debo a Cristo. O sea, lo mío, el milagro mío lo hizo Cristo. Y todos nosotros conocemos la historia de Mariano Rivera, y a mí me emocionó grandemente cuando él está en ese último día, que está parado en el montículo, que lo están entrevistando después del juego, y viene espero que ya sea una de Dios, porque en ese momento era una hija del diablo, y entonces le dice a Mariano, dice: si no te hubieras encontrado ese lanzamiento, yo no me lo encontré. Así Mariano, así, y con enojo: yo no me lo encontré. La primera se lo dijo así más o menos, ¿sabes? Yo no me lo encontré, Dios me lo dio. Y la muy necia volvió a decir lo mismo, y Mariano dijo: yo no me lo encontré, Dios me lo dio. Entonces, para Mariano Rivera, lo que él estaba alcanzando en el béisbol no era nada. Para Kaká tampoco era nada. Lo importante para ellos era Cristo. Y nosotros tenemos que entender algo. O sea, si fuera por mí, ningún muchachito que venga aquí va a jugar fútbol. Pero Dios tiene un plan con cada persona y yo no soy quien para estorbarlo. Lo que yo tengo que orar, desde que yo vine aquí, yo dije: Señor, yo no tengo problema con que tú te lleves a la gente, son tuyos. Si tú te lo quieres llevar, por ejemplo, ahora que conozco, pues vamos a decir que él quiere sacar a alguien de aquí y quiere llevarlo para la iglesia bautista. Señor, yo lo único que te pido es que también hables conmigo, porque yo lo mando con todo gusto, porque si tú lo quieres ahí, yo lo mando. Él es el que sabe dónde quiere su gente. Si tú quieres que juegue fútbol, no hay problema. Dime, yo voy a ver los juegos también y lo apoyo. Claro que mientras no sean durante el culto. Porque yo ya estoy viendo que Dios lo quiere ahí. Pero el problema es que la mayoría salen de las iglesias y acaban perdiéndose. Que ninguno me diga que Dios lo quiere cantando música mundana, porque eso es negativo. Jamás en la vida. Eso no es cierto ni será cierto jamás, porque música mundana es adoración al enemigo. Eso no camina ni caminará jamás.
Pero hay cosas en las que Dios sí permite que hayan hijos de Él, que son cosas del mundo, como los deportes en general, todos menos el boxeo y la lucha libre. Ah, y el ¿cómo se llama? El full contact. Nada de esas cosas. Dios no quiere cristianos golpeándose con otros. Imagínate, la Biblia dice, pon la otra mejilla y tú estás dándole al otro en la mejilla. No. Entonces, yo dije, WWF. Yo dije la WWE. La WWE. Full contact. Type, boxeo type. Ajá, sí, ese es full contact. Hay varias cosas de eso. Pero bueno, el asunto es, ¿cuál es tu meta? ¿Tienes los ojos puestos en la resurrección de los muertos? ¿O estás pasando tus días trabajando, pagando tus cuentas, a ver cuándo te llega la muerte? ¿Qué es lo que es para ti ganancia? Porque si tienes como ganancia cualquier cosa en esta vida, estás teniendo a Cristo como pérdida. Uy, qué pérdida. Pero si tienes a Cristo como ganancia, es porque ya todo lo demás lo tienes como pérdida. Y tenerlo como pérdida, yo quiero explicarle. Pablo, cuando entendió que Cristo era, simplemente dejó todo. Nunca más fariseo, nunca más perseguidor de la iglesia, nunca más lo que usted quiera. Ahora él era de Cristo. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué?